tal, amigos? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Nos encontramos justamente en este programa de Proyecto Federal del día de hoy para estar junto a ustedes con todos los temas que hacen a la actualidad. Hablamos de política, hablamos de economía, de salud, actividad gremial, en esta que es la emisión número 447 y como siempre programa que va a estar cargadísimo, por cierto, de información. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo andás, Luis? Muy bien. Realmente, bueno, un placer acompañar nuevamente. Mucha repercusión la semana pasada con todos los temas que abordamos y esperemos que esta semana sea igualmente con ese impacto que estamos logrando por el abordaje de los temas. Y cuando hablo de abordaje de temas, antes de presentar la editorial, vamos a hablar de fondos buitre. Imagínense qué tema que tiene tanta actualidad por sus implicancias, ya sea jurídicas e implicancias económicas, ¿no? Y cómo estos fondos realmente nos tienen en vilo a la República Argentina y cómo la República Argentina está trabajando para Argentina y para el mundo para modificar el marco regulatorio de estos fondos que tienen este tipo de comportamiento. Bueno, también nos va a acompañar el doctor Pablo Segura y otro de los temas que vamos a abordar, el tema de grooming. Luis, bueno, la semana pasada, se dio a conocer una situación muy traumática, el tema de Ludmila, el crimen del jardinero, a través de los contactos de la hija, hizo contactos con una menor, y realmente yo lo digo como padre tengo una hija adolescente, me genera mucho miedo porque los adolescentes dicen, papá, por favor no te metas en mi vida privada, y por otro lado, lo que está pasando, de pronto en los adolescentes aprovechan esa situación que se puede dar donde uno tiene ciertas dificultades para contactarse o comunicarse con un adolescente. Mejor dicho, hay una fluida comunicación, pero de pronto las redes sociales nos generan tanto temor que tal vez nosotros sobreactuamos con estos temores, pero sin embargo los hechos delictivos ocurren. Bueno, el tema, ¿no? Justamente con Pablo Segura, vamos a tratar de, que tanto los papás como los chicos comprendan, y no nos vamos a cansar de tocar este tema en el programa, porque la concientización, la correcta información, el sentarse a hablar en la mesa, hoy en día se ha perdido muchísimo el diálogo, y lo que obviamente nos lleva a ser el foco de la mesa es tal vez la televisión. No, hay que dialogar, hay que estar al lado del hijo y saber cómo se maneja el día de hoy dentro de las redes sociales. Las redes sociales que muchas veces pueden ser un arma de doble filo, porque pueden servir para muchísimas cosas positivas, pero también traen aparejado este tipo de realidades como la que les está contando Gustavo, ¿no? El tema del grooming, el tema de ser atrapado por una red, el tema de las chicas ser sometidas a terribles vejaciones. Por eso es importantísimo el diálogo y entender y comprender y razonar a las redes sociales. Me faltó aclararle a todos ustedes que para hablar de fondos buitre realmente está un abogado, un especialista, un profesional del tema, asesor en mercados financieros, el doctor Sebastián Soler. Y también, la segunda parte, en nuestro bloque de salud, vamos a hablar de ciertas patologías que seguro que muchos de ustedes, ya sea en forma directa o en forma indirecta, tienen algún familiar que padece de psoriasis. Psoriasis a veces que puede ser o no hereditaria, son las preguntas que uno se hace. De pronto, una situación de estrés puede generar psoriasis, ¿es curable, no es curable, es tratable? Bueno, todo esto lo vamos a abordar con la doctora Graciela Revuelta. Y también vamos a tener una comunicación telefónica con autoridades de la Federación, en este caso puntualmente con Pablo Caballero. Bueno, esto es un poco el programa, pero antes de entrar de lleno, tenemos que, como siempre, hacer un pequeño análisis de lo que son los temas que han acontecido estos últimos días, ¿no? Uno de los temas tiene que ver, y por un lado causa dolor, ¿no? Porque estamos viviendo, y gracias a Dios tenemos que sentirnos orgullosos de poder celebrar 30 años de democracia. Y me refiero con esto a lo ocurrido el domingo último pasado, ¿no? Unas elecciones que se estaban dando en una provincia, estamos hablando de la provincia de Tucumán, donde, comenzaron en algunos momentos del día a generarse algunas situaciones que a lo largo del día fueron corroborando que pasaba algo, que algo estaba sucediendo. Y esto generó, por supuesto, para tal vez algún sector, no vamos a entrar en detalle si es la oposición, si es el oficialismo o de dónde viene, pero lo importante acá es,
justamente entender qué nos pasa en la democracia, ¿no? ¿Estamos realmente capacitados para darnos cuenta de la importancia que tiene la democracia, la importancia que tiene el voto y también darnos cuenta y aprender a aceptar? Es importante aprender a aceptar cuando las cosas por ahí a un partido no le salió como pensaban y tal vez el que era el opositor o el que era el oficialista terminó ganando. Entonces, a ver, cómo se juega y cómo también se juega con las redes sociales, otro de los temas, con la población y también cómo se trata de meterse en la cabeza del otro tratando de inculcar algún tipo de situación. Obviamente reprimimos lo que hace a cualquier actividad que tenga que ver con dañar al otro, con molestar al otro, con incomodar al otro. Lo que se debe hacer es justamente esto, el diálogo, la comunicación, y para eso está la justicia. Si hay alguna duda, si hay alguna bronca, hay que recurrir a la justicia y no recurrir a otro tipo, hasta ciertas artimañas que pueden generar y pueden poner en vilo la vida de una persona. De hecho, están circulando en las redes, a mí me llegó vía WhatsApp un mensaje donde, señores, hay que hacer un profundo análisis, se tienen que juntar todos. Y hacen referencia a Sergio Massa, a Cobos, a De la Sota, bueno, obviamente a Mauricio Macri, a Elisa Carrió. ¿Para qué? Para que no gane el gobierno, el Frente para la Victoria o el gobierno actual. Dejando de lado eso, que obviamente forma parte de una operación política. Señores, había un hashtag antes de que empiecen las elecciones en Tucumán que decía fraude en Tucumán. Ya estaba armado a priori. Ahora, la provincia de Tucumán es una provincia absolutamente compleja y en esa complejidad lo que se está vislumbrando ahora de todos los medios de comunicación, aquellos que son muy duros con el gobierno y aquellos que son afines con el gobierno, que la problemática principal de este tema de quema de las urnas y demás no está pasando por el lado del gobernador, en la cual Juan Mansur ganó por 14% de los votos, sino que está pasando por las intendencias. Y en este caso puntual, para cerrar el tema que planteó Luis, en este caso puntual hay involucrados referentes, tanto del Acuerdo para el Bicentenario como del Frente para la Victoria. Situación que repudiamos principalmente en un proceso democrático, la quema de las urnas. Pero si te parece, pasamos a otros temas. Pasemos a temas internacionales y económicos propiamente dichos. Estamos en una situación internacional donde hay una guerra de monedas. Cuando comenzó, bueno, vimos en distintos escenarios las devaluaciones tanto de Brasil, la devaluación de China, y la devaluación de China fue la que más ruido hizo, y de alguna manera empezaron algunos medios de comunicación a trasladar cómo o cuánto afectaría a la República Argentina. Ya nosotros, a partir de este programa, hicimos entrevistas a distintos economistas, y de acuerdo a los términos de intercambio que hay con China, el impacto no es tan fuerte como puede ser en otros países e incluso Brasil. Es más fuerte el impacto de lo que ocurre en Brasil con la República Argentina de lo que ocurre en China con la República Argentina. Sí, esto puede impactar fuertemente en el mediano y largo plazo. Pero ¿qué hizo China en el día de ayer? Lo cual algunos mercados reaccionaron favorablemente. Lo que hizo China fue bajar las tasas de interés para propender al mayor consumo dentro de su país. Bueno, con esta reducción de las tasas de interés parece que la situación tendió a calmarse. Ahora yo digo lo siguiente, hay que esperar también que la tormenta calme, porque a veces empezamos, y algunos economistas parecieran que como es un escenario electoral están aprovechando que los mercados están mal para ver de qué manera puede o no afectar a este gobierno. Y realmente nos duele mucho. Nos duele mucho porque si afecta a este gobierno, nos afecta a todos nosotros esta situación que puede darse en los términos de intercambio de países que han devaluado y la República Argentina no. Pero también hubo reuniones, primero nos encontramos con el lockout empresarial, porque no es paro, de lo que representan las entidades del campo. Claro. Y por otro lado, aquella entidad que no se adherió al lockout agrario, que es la Federación Agraria, donde los distintos candidatos, fíjense, abordaron cada uno con su propuesta. Ese es el mecanismo de trabajo y no de alguna manera, como hacen desde la Sociedad Rural Argentina, de imponerle una agenda a un presidente. Y esto no le ocurrió al gobierno actual. Le ocurrió a Raúl Alfonsín cuando fue silbado en la Sociedad Rural Argentina. Bueno, por eso, son temas que hacen a la actualidad, como bien decimos cuando empezamos el programa. Muchos de ellos los tocamos aquí, tratamos de tener una perspectiva, ¿no? Para que ustedes también comparen, analicen y bueno, y también vean, ¿no? Y en el momento de tener en un año electoral que elegir a las nuevas autoridades que nos van a representar a partir del próximo 10 de diciembre, justamente qué Argentina queremos, ¿no? También hacia dónde vamos. También vos habías comentado
que ibas a desarrollar el tema del crimen del Martindale, ¿no? Del country, de este barrio privado, porque obviamente es una situación donde también los medios de comunicación, cuando publicaron esa foto, fue un poco de mal gusto, donde vimos, bueno, al presunto... Amarillismo y morbosidad. Claro, ¿no? sí, el presunto asesino, porque hay semiplena prueba que es él, todos los datos dan que es él el responsable, pero hasta que no sea culpable, por favor, Luis. Bueno, vamos a tratar de entender, ¿no? ¿Qué nos pasa? Uno generalmente piensa que en una familia acomodada, en una familia donde justamente parece que todo estaba bien, o por lo menos hacia el afuera parecía estar todo bien, este tipo de cosas es prácticamente impensadas que puedan suceder. Bueno, impactó mucho en la sociedad en general por este tema, por quienes son, en este caso, los protagonistas de esta historia. Entonces también hay que replantear un poco, ¿no?, como sociedad, ¿qué nos pasa? No estamos hablando de extracto económico, de extracto social, sino como sociedad, ¿no? ¿Qué nos pasa y por qué ocurren este tipo de cosas y por qué una decisión donde lo económico pesó tanto, según, obviamente, hay que tomarlo con pinzas, según lo que parecería ser, determinó que este empresario, bueno, le quitase la vida a la esposa y de una manera tan brutal realmente. Pero bueno, hay que analizarlo y pensarlo de tenían este momento, 3 hijos, uno de ellos era autista. Imagínense un chico que diga, mi padre está preso y mi madre la mató mi padre. Realmente durísimo, durísimo. Tremendo. Pero vos sabés que hay otro tema. Durante la mañana hice una entrevista en la radio a un columnista nuestro que, bueno, que por razones de tiempo no puede venir al programa, abogado penalista. Y hay otro tema que me dejó una cierta preocupación. Primero dijo, bueno, es homicidio doblemente agravado por el vínculo, y por otro lado, dentro del marco del femicidio, la pena va a ser muy dura para Farré, ¿no es cierto? Pero no obstante ello, ¿sabes qué dato me comentó? Que como está dentro del marco de la provincia de Buenos Aires, tiene 2 opciones para trabajar: la justicia tradicional y el juicio por jurados. Y del juicio por jurados, ¿sabes lo que me dijo? Que hay una tendencia muy absolutoria, ¿sí? Que los últimos, inclusive de crímenes, no de situaciones de menor envergadura, es como que hubo una tendencia muy absolutoria porque desconocen de cuestiones técnicas. Como que si tiene esas 2 opciones, ¿qué es lo que puede ocurrir? No podemos no podemos adivinarlo, pero sin embargo lo transmitimos como inquietud. Bueno, le presentamos las vías de comunicación. Como siempre, vías de comunicación para que ustedes ya comiencen a contactarse con nosotros, opinar, participar, las preguntas, dudas, inquietudes que quieran trasladar a nuestros invitados del día de hoy. proyectofederal@gmail.com. Y también ustedes pueden mandar un SMS al 156-137-2247. Y también, si quieren dejar un WhatsApp, lo pueden hacer al 116-136-7550. Bueno, todas las vías de comunicación posibles, ¿eh? Totalmente, totalmente. Comenzamos ahora sí con las instituciones que nos auspician y luego de lleno la emisión 447 de Proyecto Federal. Ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar.
Bueno, lo planteamos en la presentación del programa. Vamos a hablar de fondos buitre. Y me imagino ustedes que están atrás de la pantalla, están diciendo, bueno, fondos buitre, ¿en qué nos afectan? Seguro que lo escucharon siempre, seguro que lo escucharon los medios de comunicación, pero son aquellos que, por ejemplo, han logrado que la República Argentina tenga dificultades para la obtención de créditos para poder descomprimir esta situación que se está dando con el dólar. Y hay una situación compleja. ¿En qué sentido? Cuando se procede a negociar con cualquiera, en cualquier proceso de negociación, siempre tienen que estar dadas las condiciones para negociar. Y obviamente los fondos buitres están especulando y apuestan y ponen fichas a que el próximo presidente de la Nación no sea nadie referente o que no sea la continuidad del gobierno actual. Pero vamos a hablar específicamente, no tanto de política, sino lo que está pasando con los fondos buitres con el doctor Soler. Bueno, Sebastián, un gusto por estar en el programa. Gracias por invitarme. Bueno, hay muchos temas. Uno que abordaste en página 12 que me gustó, inclusive el título que le colocaste, extravagancia buitre. ¿Por qué estos fallos son extravagantes? Bueno, son extravagantes porque rompen con décadas de solución negociada de las crisis de deuda soberana. Digámoslo fácil. En la Argentina defaultea en 2001, 2005 y 2010, realiza 2 canjes exitosos que son aprobados por el 92% de aquellos tenedores de bonos a los que no se le había pagado en 2001. Sí, queda fuera el 7%, 7,5%, y de esos solamente el 1%, que son los fondos buitres, lleva a juicio a la Argentina hasta las últimas consecuencias, obtiene un fallo favorable del juez Griesa, que queda confirmado como cosa juzgada en junio del año pasado, cuando la Corte Suprema decide no revisarlo. Ese fallo, en 2 palabras lo que dice, es, le dice a la Argentina, pagar el 100% de los fondos buitres y hasta que no le pagues a aquellos que entraron al canje. Bien. Eso pensémoslo fácil, no solo es una barbaridad jurídica, sino que no carece de toda lógica. Si cualquier tenedor de bonos de un país en default pensara que puede obtener el 100% de lo que se le debe solamente haciendo juicio, nunca se arreglaría ninguna crisis de deuda soberana. Totalmente, y no cobrarían. Jamás. Obviamente, si le tenemos que pagar el 100% a todos, no le podemos pagar nada a ninguno. Para ponerlo en perspectiva, se habla mucho de desigualdad, Gustavo. Si hubiéramos hecho caso a lo que sugirieron algunos actuales candidatos presidenciales, que era pagar dólar sobre dólar todo lo que la sentencia de Griesa ordena, nosotros le hubiéramos tenido que pagar 1.500, 1.600 millones de dólares a los fondos buitres y ahora, habiéndose ampliado el universo a los MeToo también, en total 7.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto se desembolsó por el programa Procrear en el mismo tiempo? No. 70.000 millones de pesos. Es decir, literalmente lo mismo convertido a tasa oficial. 70.000 millones de pesos que permitieron dar solución habitacional a 181.000 familias en ese mismo lapso y crear 200.000 puestos de trabajo. Bien. Hay un costo por no resistir la extorsión buitre y es por eso que son tan importantes, si se me permite una palabra de política, las elecciones que vienen. Porque la única esperanza que les queda a los fondos buitres para cobrar el 100% que pretenden es que se siente en el sillón de Rivadavia alguien que esté dispuesto a hacer lo que dijo en junio pasado que iba a hacer. Entonces vamos a sacar una primera conclusión. Por un lado dice que van a mantener el programa Procrear y por otro lado dicen que también quieren pagarle el 100% a los buitres. Hay algo que en los números no cierra. No, por otro lado, disculpame, agrego, porque lo dijimos en la presentación del programa, agrego, le dijeron al sector agropecuario que van a llevar las retenciones a cero, a los grandes y a los chicos, cuando sabemos que la Federación Agraria lo que pide es la segmentación de las retenciones, donde digan a los grandes sí, a los chicos no. La retención tiene un criterio distributivo para los que menos tienen. Pero volvamos a los fondos buitres. A ver, ¿y cómo sigue la película? Porque por otro lado, Argentina, desde el punto de vista estratégico, trabaja hacia la ONU. ¿Y por qué trabaja hacia la ONU? Principalmente, ¿para qué? Para modificar el marco regulatorio, para que de alguna manera, incluso lo escuché a 2 prestigiosos jueces o ex jueces, y me refiero a Baltasar Garzón y al doctor que fue integrante de la Corte Suprema, Zaffaroni. El doctor Zaffaroni, que dijeron que el tema de los fondos buitres puede ser considerado juicio de lesa humanidad, y esto hace relación a lo que vos comentaste.
¿Por qué? Porque en definitiva va a generar la pobreza para futuras generaciones. Pero por supuesto, si este mecanismo se mantiene como está, sin ningún límite, lo que genera es literalmente eso, la perseverancia de la desigualdad, como ha sucedido en Grecia, etcétera, etcétera. A mí me parece que lo importante de entender es lo siguiente. Gracias a la convicción política que ha llevado adelante el gobierno argentino y a la estrategia que ha llevado desde junio cuando el fallo quedó firme, hemos de a poco restablecido el equilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Porque el transcurso del tiempo nos ayuda. Vos pensás que desde junio ahora han pasado 14 meses y en esos 14 meses los fondos buitres no han logrado cobrar ni un dólar, no han logrado embargar ni ejecutar ningún bien y tampoco han impedido que la Argentina encuentre vías alternativas en la financiación. Y en ese mismo lapso de tiempo, las principales variables que afectan la vida de la gente han mejorado. La inflación, no hay duda, es más baja hoy de lo que era hace 14 meses. La actividad económica, que estaba relativamente estancada hace 14 meses, hoy empieza a reactivarse. Es decir, no se han cumplido los pronósticos catastróficos. Entonces, a medida que pasa el tiempo y los fondos buitres no cobran, el gobierno, o el gobierno que venga el año que viene, va a estar está en mejores condiciones de llevar adelante una negociación razonable y no una negociación en una situación de debilidad, que es la negociación que se tiene si uno larga diciendo te voy a pagar todo. Claro. Realmente algo paradójico. Bueno, volvamos por otro fallo en la cual el juez Griesa tuvo de alguna manera un tirón de oreja, una sanción, no sé cómo lo podemos decir, porque después hay uno que parece a favor y otro que no. A ver, contanos vos un poco y explicanos las características que tienen estos fallos, ¿no? Bueno, para decirlo rápido, los fondos buitres son el 1% del universo de acreedores en default en el 2001. Hay otros 6% que son los llamados Me Too. Son acreedores que no llevaron adelante la misma estrategia que los fondos buitres, pero que hoy se benefician por el fallo que les dio Griesa. 8 personas en el año 2004, 8 individuos. Vos decís 8 personas, pero son 8, a ver, como diría el flaco Spinetta, 8 pescados rabiosos. Sí, sí, pesos pero pesados. Son 8 personas con nombre y apellido que cuando uno los lee dice estos son personas, son argentinos. ¿Son argentinos? Por debajo de ellos, el que auspicia ese juicio son obviamente los fondos buitres. Esas 8 personas en 2004 le pidieron a Griesa que condenara a la Argentina a pagar lo que les debía bajo los bonos de default, pero le dijeron, mire, esto es una acción de clase, con su sentencia benefícieme no solo a mí, sino a todos aquellos que tengan los mismos bonos en default que tenía yo. Griesa les dio la razón en 2010, pero cuando eso subió a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones le dijo a Griesa, no, señor, no pueden ser todos los que alguna vez tuvieron estos bonos, son solamente aquellos que los tenían en 2004 y que los mantuvieron en cartera ininterrumpidamente todos los días hasta el año 2010, solamente esos. Hagamos un stop acá. ¿Por qué decimos de manera ininterrumpida? Porque si no sabe lo que hacen, esto no vale nada. Exacto. Lo dejamos un costado. Che, mira, vamos a conseguir un fallo. Tráelo de vuelta y negocio. ¿O estoy simulando? No, perfectamente, tenés razón. Es decir, la Cámara lo que dijo es aquellos que genuinamente han sido perjudicados eran inversores genuinos. Y eran inversores y entonces dijo, recalcule cuál es el monto. Sí. Juez Griesa recibió ese fallo y dijo, es demasiado difícil, es demasiado complicado, no puedo. Y insistió en el fallo original y ahora la Cámara le ha dicho, con un tirón de orejas, como decís vos, de ninguna manera. Recalcúlelo, porque si no lo recalcula, los únicos que pueden ser beneficiados son las 8 personas concretas que hicieron la demanda. Eso significa un recorte de cientos y no miles de millones de dólares en el universo de los Me Too, por eso es una noticia favorable. Te dejo como interrogante, pasamos al otro bloque para hablar de un tema tan sensible como es el grooming, pero volvemos a hablar de fondos buitre. Así como este fallo es favorable, hubo otro fallo que no lo fue de tal manera. Pero ¿cómo ves cómo está actuando la República Argentina? ¿Está negociando bien? Bueno, yo creo que está haciendo lo único que podía hacer si uno actúa de manera correcta, que es resistir la pretensión de pagar el 100% de la sentencia. Lo completamos en el próximo bloque, me parece. Luis, vamos a hablar, bueno, un tema muy sensible, como es el tema de grooming. Justamente, ¿no? Lo habíamos comenzado a desarrollar o dar un primer enfoque al principio del programa, pero bueno, qué mejor que un especialista que nos pueda brindar información, asesorarnos, concientizarnos, aprender y entender lo que es el grooming. Pablo Segura, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, un placer como siempre estar acá con ustedes. Lo hemos definido muchas veces,
pero no está mal refrescar el concepto de grooming para entender y comprender cómo vamos a ingresar en este tema que vamos a desarrollar. ¿A qué denominamos grooming y desde cuándo comienza este concepto? El grooming, digamos, es uno de los denominados delitos tecnológicos, delitos informáticos, porque requiere de una vía informática para poder concretarse. Básicamente, como se define, es cuando un adulto contacta a un menor con un objetivo, con un fin sexual, digamos. Cuando hay ese tipo de contacto, ese contacto tiene que desarrollarse a través de una red informática. Siempre tiene que ser un adulto con un menor, digamos, los dos actores involucrados. Y puede tener distintas variantes el grooming. Puede ser que el contacto se realice utilizando el anonimato que nos brinda la red para que el adulto se haga pasar por un menor y de esa manera ganar la confianza del chico. ¿Para qué? Para que el menor le pase alguna fotografía con algún tipo de contenido sexual, y a partir de que el momento en que ese adulto se hace de esa fotografía o una imagen o cualquier otra cosa, lo utiliza como elemento de presión para extorsionar y sacarle, digamos, mayor cantidad de fotos o de imágenes con contenido sexual, o incluso poder concretar un encuentro en el que puede llegar a pasar cualquier cosa. Y la otra variante es cuando directamente el adulto no hace esa fase previa de confianza, de ganarse la confianza del menor, sino que a través de hackear la cuenta de email o hackear la computadora, consigue esas imágenes y ya empieza a actuar directamente con el chantaje para conseguir o más imágenes o el encuentro personal, que es lo peligroso. Pablo, a ver, vos has traído unos claros ejemplos, ¿no?, que vamos a analizar, y en este análisis vamos a tratar también de ayudar a quienes están del otro lado a entender a los chicos y a los papás, ¿no? Porque es importante que se trabaje en conjunto. Vamos a ver un primer video, ¿no?, que es de UNICEF, que muestra algo puntual. ¿De qué se trata lo que vamos a ver? Básicamente lo que muestra este video es de lo atentos que tienen que estar los adultos y de lo fácil que es contactar a un menor. Señor director, vamos a poner a él este ejemplo y después lo analizamos. Adelante. Bueno, un video que ahora lo vamos a analizar con Pablo. Espero que hayan prestado mucha atención porque el mensaje está muy, muy claro. Pablo, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos analizando este video de UNICEF. Por supuesto. Ya venimos.